En este capítulo vamos a conocer qué fue la revolución de los precios en la época, sus causas y sus principales consecuencias. La revolución de los precios se refiere al proceso inflacionario en la que los precios de los productos se multiplicaron por 6, es decir, el coste de la vida se multiplicó por 6. ¿Cuándo ocurrió? Pues ocurrió entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, es decir, un poquito más de 150 años. En esta época, recordemos, los precios se sextuplicaron. ¿Dónde ocurrió? En Europa Occidental y especialmente en la península ibérica, que fue quien más lo sufrió. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, pues por una cosa muy sencilla, porque la economía mundial pasó de girar del mar Mediterráneo al océano Atlántico, debido a la colonización de América. Hay que tener en cuenta que América es el segundo continente más extenso después de Asia. El proceso ocurrió de la siguiente forma. El comercio ultramarino entre Europa y América se multiplicó y, gracias a este comercio, llegaron grandes cantidades de plata y de oro a Europa, que recordemos todas pasaban por Sevilla. La llegada de estos metales preciosos provocó la subida generalizada de los precios en las mercancías, es decir, que subieron los productos de precio, de valor. Y esto hizo que la economía se desestabilizara. La península ibérica fue la que más sufrió esta revolución de los precios, ya que dependía exclusivamente del comercio americano. Vamos a ver paso por paso a nivel demográfico, de demanda, de comercio, de población y de resultado final este declive, esta revolución de los precios. En primer lugar, hubo un aumento demográfico espectacular en la península ibérica. La población pasó de 5 a 8 millones. Y además había emigración de la población hacia América porque la que estaba, dijéramos, en situación precaria, desfavorecida, pues decidió ir hacia América a hacer las Américas, a eso se le llamaba buscar riqueza, hacer las Américas. Esto provocó un aumento de la demanda, es decir, que a mayor población, lógicamente mayor demanda de productos, y a mayor demanda de productos, mayor necesidad de alimentos. Y esto crea también una mayor necesidad de campos de cultivo para cultivar estos alimentos. Pero había un problema, que los campesinos no pudieron tener más tierras de cultivo porque la nobleza solo cedía sus tierras a la ganadería para obtener lana. Además, esta lana se exportaba a Flandes y no había ningún tipo de industria local, es decir, no había agricultura y no había industria. Y por si fuera poco, los tejidos castellanos debían competir con los de Flandes, que eran más baratos y de mejor calidad. Todo esto provocó que se tuvieran que comprar alimentos y productos manufacturados importados, que se pagaban con el oro y la plata americanos. Era una especie de ciclo, un pez que se mordía la cola. El comercio americano tuvo un impacto brutal sobre Europa, concretamente sobre la península ibérica. Por una parte, se reactivó el comercio con América y se produjeron manufacturas en Europa. Recordemos que en Castilla no había manufacturas, se exportaba toda la lana. Por otro lado, la Real Casa de Contratación de Indias, que se fundó en Sevilla en 1503, fue la institución que obtuvo el monopolio de todos los intercambios con América y cobraba la quinta parte de todo, es decir, el quinto real, que se adjudicaba la corona, que fue su fundadora, la corona de Castilla. Y al estar ubicada en Sevilla, todo entraba y salía por el puerto de Sevilla, y el resto del territorio estaba empobrecido. Este empobrecimiento de la población, recordemos que Sevilla tenía el monopolio de todo, el resto de la corona de Castilla no tenía absolutamente nada de comercio con América, hizo que el exceso, la llegada en masa de oro y de plata conllevó el aumento de dinero en circulación, evidentemente, había más dinero en circulación. Al haber más dinero en circulación, poco a poco este dinero perdió valor con respecto a las mercancías importadas, que a su vez aumentaron de precio. Todo esto provocó una devaluación de los metales preciosos, unido al alza de los precios, hizo que la población se empobreciera. Y los resultados fueron que hubo unos perjudicados y otros beneficiados. Los perjudicados fueron la nobleza, que aumentó los impuestos de sus tierras
arrentadas a los campesinos para poder mantener el nivel de vida, y lógicamente el campesinado que no podía pagar el alquiler, el arrendamiento de estas tierras, y los grandes beneficiados pues fueron los de siempre, los grandes comerciantes, los prestamistas, es decir, los bancos, y los importadores y exportadores. Y todo esto provocó la caída del imperio. El imperio más poderoso, que era el imperio hispánico, tenía paradójicamente los habitantes más pobres. El oro y la plata se utilizaban para sufragar las guerras en Europa y pagar productos de lujo comprados en el extranjero, en vez de crear industrias de la lana y campos de cultivo realmente productivos. Y todo esto hizo que hubiera un resquebrajamiento progresivo del imperio y una posterior caída del mismo. Vamos, que la caída del imperio hispánico fue inevitable. Y para finalizar las tres últimas diapositivas hablaremos de la importación y la exportación, de la traída de metales preciosos del continente americano y de la población en la península. Empezamos con la importación y exportación. ¿Qué se importaba? Pues sobre todo metales preciosos, oro y plata, y alimentos como la caña de azúcar, el tabaco, el cacao, frutas tropicales, patatas, tomates, maíz. ¿Y qué se exportaba? Pues ganado, caballos, ovejas, vacas y cabras, y alimentos de todo tipo, como trigo, aceite y vid, que no estaban en América. Y aparte también se exportaban productos manufacturados como tejido y objetos de valor, muebles, arte, etc. La extracción de metales preciosos en las minas americanas fue brutal. Aquí vemos periodos de 10 en 10 años, cómo van aumentando progresivamente, teniendo su máximo pico en la época del 1600, donde se extrajeron exactamente más de casi 3 millones de toneladas de plata y 19.000 toneladas de oro, una auténtica barbaridad. Poco a poco las minas fueron perdiendo rentabilidad hasta que en 1660 vemos que la cantidad es muy pequeña. Pero aún así, realmente fue una auténtica barbaridad lo que se extrajo de oro y plata de las minas americanas. Y por último hablaremos de la población de los reinos peninsulares. Vemos que en 1300 era de 6 millones, en 1400 descendió a 4 millones, pero recordemos aquí estaba incluido Portugal. Ya en 1500, por el descubrimiento de América, llegaba a 5 millones de habitantes, ya solamente lo que es la corona de Castilla y la corona de Aragón. En 1600 ascendió espectacularmente a 8 millones, descendió en 1650 debido a la emigración a América de muchos de los habitantes de la corona de Castilla, aumentó ligeramente en 1700 y en 1800 llegó a la cifra de 11 millones de habitantes. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.